Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. En mi espíritu, y siento que el Señor me ha instruido a hacer esto, empezando con la programación del lunes, vamos a interrumpir la enseñanza sobre, realmente se conecta, cabe dentro de esto perfectamente, pero el estudio de la naturaleza pecaminosa. Creo que debemos hacer esto. De vez en cuando lo hacemos, pero realmente ha pasado un tiempo, ya meses o tal vez más. Y esto es algo extremadamente importante, muy, muy importante. Así Y es. yo creo que tenemos un poco de conocimiento al respecto y estoy seguro que los hermanos aquí pues también. Lauren estará con nosotros y le puedo asegurar que él estará aquí y usted no se lo debe de perder, ¿no? Porque es un tema que la mayoría de los cristianos desconocen y es parte de su vida. Aunque ellos no lo entienden, está allí, es la causa de tantos problemas. Y así que eso empezará en la programación del lunes mientras grabamos acá, ¿no? Así que asegúrese de estar con nosotros si le es posible el estarlo. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos. Por favor, vamos a leer una vez más, John. Porque la ley obra ira. La ley tiene una penalidad, así que tiene que obrar Porque ira. donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cristo cumplió la ley, por lo tanto removió toda transgresión. ¿Y qué quiere decir el caballero? Es cuando habla de la El transgresión. pecado sí. El La pecado. transgresión literalmente significa el pasarse de esa frontera o de ese límite, el no darle al blanco, hacer algo que uno no debe hacer. Así que lo que la ley era, estaba definido claramente que era una transgresión. No podíamos dejar de quebrantar esa transgresión con la ley. Pero explique la frase anterior, porque la ley obra ira. ¿Qué significa eso? Bueno, solamente puede castigar. La ley dice, Hablando del juicio, por causa de nuestra incapacidad de guardar la ley, entonces básicamente se convierte en un vehículo de la ira de Dios porque, si utilizamos la ley como nuestro medio de justificación por Dios, entonces no podemos guardar la ley, así que no podemos ser justificados por la ley. mientras más usted se envuelve en la ley, más condenación Muy tiene. bien, bueno. Es algo que le pone en una prisión, literalmente en una prisión mental. Si lo castiga a usted. Eso es todo lo que puede hacer. Ha cometido un error, no hay esperanza para usted, no hay poder. Y realmente el Señor ha hecho tanto por usted, pero usted no le agradeció. Eso es todo lo que puede hacer. La gracia no hace eso. La gracia dice, le amo. Permítame decir esto también. Una de las maneras que el hombre ha tratado de vencer su problema con el pecado es de no dar consecuencias. Muchos de los problemas que estamos viendo en nuestra sociedad es porque los padres no le dan Bien, consecuencias a pero sus explique hijos. lo que quiere decir con eso. Bueno, lo mismo es verdad en la educación. Yo he escuchado a algunas personas decir, si usted va a ser el educador correcto, usted nunca debería decirle a un estudiante no. ¿Se puede imaginar a un padre que nunca le dice no a su hijo? Van a haber problemas allí. Sí, eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad por la falta de consecuencias, pero ¿qué dice en la ley? Hay consecuencias. Así es, exacto. Y nosotros basamos nuestra relación con Dios en guardar la ley o en confiar en Dios y amar a Dios y tener fe en Dios, porque si guardar la ley si esa es la base de nuestra relación con Dios, entonces la ley se convertirá en un vehículo de la ira de Dios. Pero si nuestra relación no está en guardar la ley, si nuestro enfoque no está en guardar la ley, sino nuestro enfoque está en nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo,
entonces vamos a entender que es esa fe que nos justifica, no nuestro fracaso porque no podemos guardar esa ley. La ley, si el cristiano lo acepta y todos lo hemos hecho, tal vez no hemos pensado que ha sido así, pero lo estamos haciendo. Aceptamos la ley. Si usted no tiene un pensamiento centrado en la cruz y no entiende la cruz de Cristo, usted se va a envolver en la ley. Bueno, Sí. nuestra cultura entera requiere eso en cuanto a niveles de velocidad. Claro. Y toda otra ley que tenemos que obedecer. Esta frase aquí, donde no hay ley, no hay transgresión tampoco. ¿Sería correcto decir que no hay pecado? Si no hay ley, no hay pecado. No, porque vemos la situación de Adán y Eva. No había ley de ellos hasta el tiempo en el que la ley se dio por Moisés. Y aún así había la consecuencia de muerte. Así que, aunque la transgresión no se señaló individualmente o se definió como la ley lo hizo, aún había consecuencias del pecado y permanecían. Siempre hay consecuencias en el pecado, siempre. Y aunque el Señor nos perdona, nos limpia y nos restaura, aún así todavía hay consecuencias. Si nosotros pensamos que no es así, bueno, realmente nos estamos engañando, Si nos Así engañamos a es, nosotros mismos. porque sí hay consecuencias, las hay. Eso, y bueno, creo que daña nuestra fe de una manera maligna, entorpece nuestra fe. Es lo que hace el pecado. El pecado da causa que nosotros creamos una mentira si creemos que podemos salirnos con la nuestra. No podemos, es imposible. Un, El pecado siempre es seguido por la condenación. Ahora bien, la única manera que eso se detiene es mediante la cruz. Cuando el creyente va a la cruz y, y confiesa su pecado ante el Señor, esa condenación se detiene allí entonces. Pero hasta que eso suceda, y la mayoría de los cristianos no están llevando sus problemas a la cruz, alguien dijo aquí momentos atrás que la mayor parte de las enseñanzas en los seminarios no tienen que ver con la cruz, sino tienen que ver con psicología, ¿no? Sí, si muchos seminarios tradicionales tienen a más gente haciéndose expertos en consejería de Realmente psicología muchos que en más. consejería bíblica. Muchos más. Y si no es consejería y psicología, el otro gran título es el liderazgo. Se convierte en el liderazgo. Cuando yo salí del instituto bíblico, el gran empuje era el liderazgo. Menos dependencia del Espíritu Santo al llevar el liderazgo en principios morales. Así que mucha gente siente como que estas dos cosas son intercambiables, pero miren, hay principios de liderazgo que son buenos en su naturaleza, pero jamás debe reemplazar la dirección del Espíritu Santo. Bueno, ustedes tres crecieron en ese mundo. ¿Ellos no enseñan la Biblia? Bueno, mire, yo salí unos cuantos años antes que el hermano Dave. Yo me gradué en el 66 del Instituto Bíblico. Mi instituto bíblico fue ampliamente bíblico con un énfasis fuerte en teología y teníamos una clase de psicología en 4 años, solo una. Y yo conocía muy poco cuando yo entré y muy poco cuando salí. Mi énfasis en el instituto era completamente bíblico y la obra del Espíritu Santo. Así que después en el seminario yo ya entré en los estudios de psicología, pero la base que yo recibí sería por gente como el doctor Thomas Harrison y otros, fuerte en la palabra. Y bueno, eso permaneció conmigo. De hecho, si yo no tuviera eso, no hubiera sobrevivido esa experiencia del seminario liberal, porque esa fue la intención del ataque de Satanás en mi Bien, vida. pero Que casi me todavía hay destruyó. maestros así, profesores, en los seminarios como los que tuvieron Bueno, ustedes. el doctor Thomas Harrison, usted lo recuerda, usted lo conoció varias veces en Southwestern, en sus campañas. Y sí, hay algunos, pero muy pocos. Y yo creo que, bueno, mi querido amigo, el doctor Wyckoff, él se acaba de jubilar hace poco de Southwestern. Él era fue un mi gran profesor. conservador. El doctor Wyckoff fue mi profesor y él
Él era, bueno, en mi era como estudiante, yo sentí como que sí recibí una educación bíblica muy completa. Ahora, no había un enfoque en el mensaje de la cruz en ese momento, en 1996, en ese periodo de tiempo cuando yo estuve allí, pero bueno, sí hay aún profesores que están allá afuera que están enseñando eso y que están centrados en la palabra, pero parece como que en la academia en general, parece como que hay muchos que no, y eso es lo preocupante. Cuando yo estaba estudiando mi doctorado, yo de hecho escogí un seminario bautista, el seminario bautista al que yo fui, porque sentía como que eran más conservadores que algunos de los seminarios pentecostales a los que yo asistí. Tenían ¿En más serio? tenían un Eso es énfasis trágico. más en la infalibilidad y la fideidad de la escritura que algunos de los seminarios pentecostales. Tal vez yo reciba crítica por decir eso, por cualquier persona que esté escuchando el programa, pero es la verdad. Miren, los seminarios tradicionales de mi denominación simplemente no confiaba en él por causa de la gente que enseñaba eso, pero yo sí Sí. estaba más confiado. Miren, mi doctorado en ministerio, el énfasis es la predicación expositiva. Así que aprender la predicación expositiva y aprender la hermenéutica y la interpretación bíblica, yo sentía más confianza en ir al seminario Southern que yendo a otro seminario pentecostal. Desafortunadamente, el empuje en los seminarios pentecostales, no todos y no cada profesor, pero el empuje se ha convertido, aparte de psicología y consejería, es justicia social y también el liderazgo, y se ha convertido en muchas otras cosas fuera de teología y Biblia. Tenemos que ir a la pausa, Entonces, así que Y ya volvemos. Estamos de vuelta y quiero que vamos a continuar, por favor, John. permítame decir esto rápido en relación a lo que hemos estado presentando toda la semana. Pablo diría que no estamos denigrando la ley. Él diría, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley por medio de la fe. Mucha gente no entiende eso. La única manera de guardar la ley es teniendo la fe en la obra consumada de lo que Cristo hizo ahí. Él guardó la ley por nosotros. Él fue el cumplidor de la ley. Él cumplió la justicia de la ley y nosotros, al poner nuestra fe en lo que Él hizo allí, obtenemos esa justicia imputada para nuestra justificación y también para nuestra santificación, la manera en cómo vivimos y funcionamos en Cristo. Así que la ley ahora se cumple en nosotros, así que por naturaleza, nuestra nueva naturaleza que responde por el Espíritu de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, vamos a hacer aquellas cosas que son buenas y justas, y vamos a hacer cosas que van a crear oportunidad para poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Leeremos la palabra, será algo natural para nosotros. Vamos a tratar a otros como deben ser tratados efectivamente y correcto. Vamos a escuchar del Señor y vamos a ir a la iglesia, no porque es una obligación, sino porque es un producto de lo que ahora somos. Estamos convirtiéndonos en personas como Cristo y Dios está formando eso en nosotros. Así que, de hecho, haremos que la ley, bueno, cumpliremos la justicia de la ley. Eso es lo que los fariseos, saduceos, es lo que la persona promedio no puede hacer, cumplir la justicia de la ley simplemente obedeciendo una observación externa, y eso no produce justicia. Pablo, leímos aquí lo que él hizo sobre la ley. Él la puso a un lado y realmente enseñó que no se podía mezclar la ley y la gracia, no se podía mezclar. Es un pacto diferente. No va a funcionar. Estaba pensando en la ley moral o en la ley ceremonial cuando lo Bueno, dijo. podemos aplicar que Bueno, todo. él ciertamente no negaría la importancia de no matarás. No, no hubiese negado eso en lo absoluto, definitivamente que no. Pero no es muy difícil entenderlo eso. Sí, pero entonces la ley moral, me supongo su declaración que hizo que Pablo vino a denigrar completamente la ley. Bueno, le está diciendo aquí, ha Sí, bueno, terminado. pero él no negaría la ley moral.
No, no, no. Entonces, no, bueno, ni tampoco es nosotros. la ley ceremonial y Sí, levítica. así La ley ceremonial. Pero aún los conceptos superiores de la ley de Cristo van más allá de la ley moral del antiguo Sí. pacto, ¿cierto? Él dice que si solo vemos a una mujer con concupiscencia, Sí, cometemos así, lo adulterio. hizo Y si difícil. pensamos, bueno, sí, Sí, él él pensamos es un- negativamente de alguien, es como homicidio. Entonces usted está hablando del espíritu El de la ley espíritu de la ley. versus espíritu de la ley. Sí, de hecho. la letra de la ley. Bueno, él Así que- está aplicándolo a Un estándar una más alto. ideología en vez de solo Sí, la acción física, exacto. y estoy de acuerdo con Un eso. estándar más alto. Pero en cuanto a, bueno, supongo que si no tenemos cuidado, tal vez la gente tenga la impresión, hermano Swagger, de que no estamos de acuerdo con la ley moral. Oh, claro que sí. Claro, que sí, sé que sí. 100%. Creemos que que eso va a ser un resultado natural de la vida vivida siendo y estando crucificado con Cristo. La ley moral no puede cambiar. No puede cambiar. Si era pecado robar 500 años atrás, sigue siendo pecado Correcto. hoy. Eso no ha cambiado. Así que el Espíritu Santo quiere que cuando nuestra fe esté en Cristo, nos quiere ayudar a mantener la ley, esa ley moral. Sí, Lo otro, pues, es rechazado, ya no lo necesitamos más. Pero el Espíritu Santo ahora nos ayuda a guardar la ley moral, correcto. celos, envidia, la concupiscencia, lascivia, todo eso. Y lo que nosotros no podíamos hacer nosotros mismos. Y esos son pecados de la carne. Lo que acaba Exacto, de ellos exacto. acusaron a Pablo de ser antinomianista. Así Y es. no tenía ley. Sin ley. Y también nos acusan a nosotros que queremos entender la gracia y la seguridad eterna que no es incondicional. Quieren acusarnos de ser antinomianistas y eso no es lo que estamos diciendo. No Para nada. somos antinomianistas, ni tampoco Pablo. Él no era antinomianista. Como Juan dijo que Cristo cumplió la ley, él no destruyó la ley Así es. e hizo la ley algo del corazón. Lo escribió Lo en trajo al nuestra tema de mente y que corazón. si tienen enojo contra su hermano, uno comete homicidio. No solamente, bueno, él lo trajo acto. a un nivel verdadero y Pablo nos está diciendo cómo vivir de esa manera, sin destruir la ley y que la ley no podía justificarnos ni salvarnos. Solamente la cruz puede hacerlo y está tratando de enfatizar eso y sus críticos en ese entonces lo acusaron de ser antinomianista y eso no es lo que él era. Me gusta lo que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. De hecho, en los próximos versículos después también dice esto. Bueno, el versículo 8 primero, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, dense cuenta que dice conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que la ley es buena si se usa legítimamente, pero una vez más no es hecha para el Bueno, justo. él está diciendo allí exactamente lo que acabamos de decir. Exactamente, por eso quería mostrárselos desde las escrituras. Y esas cosas que acaba de leer se asocian directamente con la ley moral. Claro que sí. Son una ley moral. Sí. Porque la sociedad no pudiera funcionar si no hubieran esos conceptos básicos. Por eso estamos viendo la sociedad colapsar el día de hoy, porque estamos ignorando el fundamento de la ley, lo que llamamos malo, ellos llaman bueno. Si sentencia en contra de una obra de maldad no se lleva a cabo inmediatamente, el corazón de los hombres se establece a hacer el mal. Así es. Y eso es lo que miramos hoy. Así es. Sí, hay una puerta giratoria en los tribunales en vez de castigo y están siendo apaciguados y enviados de vuelta a las calles. Cuando vamos en contra de la palabra de Dios, tendrá problemas. ¿Qué sucedería si no tuviéramos límite de velocidad? La ley es para el desenfrenado. Una persona que está consagrada, dirigido por el Espíritu, va a guardar más que la ley. Correcto. La ley de Cristo, Es una ley más el alta, sí. Espíritu de la ley. Pero la mayoría de la gente no son dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener reglas en nuestro instituto Así bíblico. es. Tiene que tener reglas en la primaria, secundaria, así como tenemos que tener reglas en la calle, pero eso es para el desenfrenado. Si todos fueran totalmente consagrados a necesitaría Cristo, la ley. no se necesitara Así es. la ley.
todos hicieran todo lo posible. Muy bien, John, avanzamos. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia. La gracia opera solamente en la fe y hablamos de la fe en Cristo. De otra manera, la gracia se detiene. A fin de que la promesa sea firme para toda la simiente. Se refiere a toda la humanidad, al menos para aquellos que creyesen, No solamente al que es de la ley, judíos. sino también para la que es de la fe de Abraham, Todo es por la fe. el cual es el Padre de todos nosotros. Proclama al patriarca siendo usado como ejemplo de la fe. Quiero volver a lo que dijimos momentos atrás. La ley civil, el ofrecer sacrificios y cosas de esa naturaleza. Cristo cumplió todo eso cuando fue a la cruz. Fue completamente cumplido. Y no depende eso del hombre de tener toda la tierra de aquí a Jerusalén. Y gracias a Dios que no tenemos que hacer eso. Usted no tiene que tener todos los días de fiestas como algunas de las iglesias tratan de establecerlo otra vez. Es una pérdida de tiempo. Eso no va a funcionar. Pero la parte moral de la ley, que constituye una mitad de los 10 mandamientos, sí depende de nosotros. Yo veo eso, no me tengo que preocupar porque el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a fortalecer para ayudarme a guardar esa ley moral de Dios, ¿no? Pero hay algunos que dicen ahora que estamos bajo la gracia y no tenemos ley moral ahora. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que realmente la ley moral es algo que depende de todos nosotros. No lo veo yo de otra manera. Y bueno, el tomar la ley moral, pienso que Cristo mismo dijo, amarás al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si seguimos esa ley, todo lo demás va a estar bien, justo en su lugar. Así es. Esa es la ley de así es. Cristo. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuál es la mayor ley? Amar a su prójimo como a sí mismo y amar a Dios, etcétera, etcétera. Pero realmente son leyes morales. Así es. Y se deben de proteger y Creo guardar. en este pasaje que John acaba de leer, vemos la relación entre la fe y la gracia en contraste a la ley y las obras. Sí. La fe y la gracia van juntas y la gracia y las obras van juntas. Pero yo no soy salvo porque yo guardo la ley moral. Esa no es mi salvación. Mi salvación es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El fruto de su vida, amor, paz y gozo, es por causa de la cruz. Así es. Tiene que ser así. Nosotros, así es la manera como el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo, nuestra fe está en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y se mantiene allí de acuerdo. Eso le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas, y Él empieza a obrar allí y nos da victoria sobre esos problemas Me morales. permite añadir una palabra. Usted utiliza la palabra mantener mucho. Y permítame elaborar un poco, hermano Swagger. Adelante. Es una muy buena palabra, pero yo recuerdo a alguien que utilizó la palabra, usted tiene que vivir en la sombra de la cruz. Esa es una frase interesante, vivir en la sombra Es de una la alabanza. cruz. Eso es una alabanza. ¿Lo es? Sí. Bueno, hay una verdad ahí, es lo mismo de lo que usted está hablando. Significa que uno permanece Bueno, va a en la tener cruz. que esperar a la próxima programación, se nos terminó el tiempo. Gracias bien. por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierda la próxima programación. Le voy a pedir al Dr. Gray que continúe donde se quedó. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.